Estimados hermanos y hermanas, damos gracias a Dios. Y quien les habla es el pastor Rafael Robles Lobatón, desde la ciudad de Lima, y en mi calidad, pues también como vocal del Consejo Directivo de la provincia de Lima, extiendo mis saludos y saludarle a cada uno de ustedes, a la Iglesia del Señor, a las congregaciones a nivel de nuestro Perú, y de esta manera dar este tiempo de poder conversar, de dar un tema muy especial que también nos da la Sagrada Escrituras. Pero antes de nada quisiéramos dar parte a nuestro hermano pastor, el pastor Job, me refiero. Adelante, pastor, su saludo en esta ocasión. Un placer saludarlo, estimado pastor, y a todos los que nos siguen también, nos miran y nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Les habla el pastor Job Elí Casas, ministro ordenado de nuestra amada iglesia. Y bueno, gracias a Dios que nos concede este hermoso tiempo para poder compartir con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Desde aquí también un saludo especial y bueno, darnos este tiempo de poder conversar y dar un tema muy especial acerca que nos habla en Segunda de Timoteo, el capítulo 1, verso 5, donde nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en él también. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Iglesia del Señor, es un tema en el cual que vamos a tratar acerca de manos que transforman futuros. Gloria al Señor. Vamos a hablar de dos mujeres que nos especifica la palabra del Señor, aquellas mujeres que dieron parte de influenciar mucho en la vida de Timoteo. Me refiero a la abuela Loida y asimismo a Eunice, que es madre de Timoteo. Amado pastor Job, algo que nos puedes dar referencia de cómo estas dos mujeres han influenciado bastante en la vida de Timoteo. Sí, recordemos que esta historia que nos habla de Timoteo, ¿verdad? Un joven que llega a ser discípulo y compañero de Pablo. Es un testimonio poderoso del impacto de la fe transmitida a través de generaciones, especialmente en un contexto familiar desafiante, ¿no? Es necesario explorar a la luz de las Sagradas Escrituras la formación de Timoteo, considerando el contexto en el que él creció y el lugar que recibió, el legado que recibió de estas dos mujeres de fe, para de esta manera llegar a entender, creo yo, el papel fundamental de Eunice, que es la madre de Timoteo, y por otro lado también la abuela Loida, este papel fundamental en la formación espiritual de Timoteo, a través de impartirle valores, principios que le enseñaron a este niño a través de su propio ejemplo, y también cómo esta enseñanza impactó de tal forma en el corazón de este niño que cuando llegó a ser grande, pues también llegó a ser un grande siervo, servidor de nuestro amado Dios y compañero en muchos viajes del apóstol Pablo. Qué importante es observar estas cosas, estimado pastor. Es algo interesante, en cierto, que decía pastor, de cómo esta fe inicia desde casa, en la vida familiar, ¿no? Así es. Y la cual pues ha sido transmitida en la vida de Timoteo. Básicamente
a pesar de las circunstancias, ¿cree usted? Mira al contexto mismo de ese entonces, y aún nosotros quizás llegando en estos tiempos, también existen contextos en los cuales muchas familias viven, pero que también se ve esa gran responsabilidad de poder criar a los hijos, llevar, encaminarle el bien a sus hijos, y que toda familia lo hace, y que más en la vida cristiana, creo que poder tomar como ejemplo a estas dos grandes mujeres, Loida y Eunice, que empieza, como dice, esa fe desde su casa en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, el papá también de Timoteo no era creyente, era un hombre griego, y pues desconocía estos principios. Pero como también es rescatable de estas mujeres, como menciona usted, pastor, de que tanto la abuela, son generaciones, no son un tiempo, son generaciones que en verdad, pues, tanto la abuela y tanto la hija misma que es Eunice, y a su vez la otra generación que es Timoteo, entonces dando un resultado. ¿Cree que usted, pastor, mira, con esta, digamos, vivencia, se podría lograr en estos tiempos o no, pastor? Sí, qué interesante, ¿no? Que la historia nos muestra, como usted bien lo decía, que la fe no inicia en una iglesia o en una escuela bíblica o en un seminario, ¿no? Aunque estas tienen como propósito el formar nuevos ministros y líderes, pero qué importante que la palabra del Señor nos muestra que este hombre llamado Timoteo se forma en casa, en un hogar, a través del ejemplo de, en este caso, de estas dos mujeres, Eunice y Loida. Ellas tuvieron que enfrentar fuertes desafíos en la formación de Timoteo, al enfrentarse, creo yo, a la influencia, por un lado, a la influencia griega en la ciudad donde Timoteo vivía, que la Biblia nos dice Así que es. Timoteo creció en Listra, ¿no? Hechos capítulo 16, verso 1. Dice la palabra, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre, dice, griego. Esta era pues una colonia romana con una fuerte influencia de la cultura griega. Esto significaba que Timoteo estaba constantemente expuesto a una variedad de filosofías griegas. Por ejemplo, existían en ese tiempo las escuelas filosóficas de los epicúreos y los estoicos, y por otro lado también que tenía muchos, por supuesto, seguidores, ¿no? Estas escuelas. Y también ver que las religiones y las costumbres paganas en el contexto en donde él habitaba, vuelvo a repetir, Listra, en donde se hacían, por ejemplo, culto, lo llamaban el culto imperial. Se esperaba de todos los ciudadanos romanos que rindieran homenaje al emperador como una figura divina, ¿no? Y también, por otro lado, pues la religión romana tradicional de ese entonces, que era una religión politeísta, que rendían culto en los diferentes templos a dioses romanos tradicionales, como Así es. Júpiter, Zeus, Minerva. Y por otro lado también, pastor y estimados hermanos, estaba el desafío de poder formar a Timoteo en un hogar dividido. Hechos 16:1 nos dice que la madre de Timoteo era judía creyente, sin embargo el padre era griego. Esto implica que Timoteo creció en un hogar donde tanto papá y mamá no compartían las mismas creencias, la misma fe. Y pienso yo, qué difícil, ¿no? Qué difícil situación realmente el de crecer en un
hogar en donde existía la dualidad en cuanto a la fe, porque en este caso el padre no compartía las mismas creencias que la mamá. Imagínense en nuestro contexto a un papá que quiera de repente que su hijo pase por la primera comunión, ¿no? Y que la mamá decida presentarle al Señor Jesucristo en un templo evangélico. Mira qué difícil situación para, en este caso, la mamá y la abuela, el de que los padres no compartan las mismas creencias. Y me imagino que fue muy complicado para la mamá en este caso, a pesar de las diferencias, a pesar de que el papá no estaba tan de acuerdo con las enseñanzas que ella tenía que impartir. Ella tuvo el desafío de hacerlo y la Biblia nos muestra que al final lo lograron, ¿no? Porque llega a ser uno de los grandes predicadores reconocidos que podemos nosotros observar en las Sagradas Escrituras, pastor. Sí, pastor, sí, eso es algo cierto. Yo creo que este trabajo no era de un día, de un año, de un tiempo, sino es un tiempo en la cual ha persistido, hubo perseverancia, ¿no? En estas dos mujeres, generaciones, que ha dado, digamos, lugar, a pesar de la influencia de ese entonces, a pesar de lo que se veía. Y creo que aquí vemos de que esa responsabilidad tan grande, tanto en la vida familiar, tanto en la vida social, lo ha cumplido y obteniendo un gran propósito en Timoteo. Y esto, pues, ¿no? Dando lugar que estas mujeres, ese encaminar, en ayudar, podríamos decir, en el propósito de nuestro Dios que tenía con Timoteo. Y es algo que, digamos, podemos recibirlo nosotros también ahora para nuestros tiempos, ¿no? Yo sé que quizás hay experiencia, mi amado pastor, quizás en la vida de usted o algo, quizás nos puede comentar, esta misma escena podría dar lugar en estos tiempos o algo que nos puede decir, pastor Job. Sí, vivimos en tiempos muy complicados, en donde la influencia de nuestros hijos están ciertamente, es a diario, ¿no? A través del colegio donde asisten, la universidad, los amigos que tienen, inclusive los profesores en las diferentes carreras que siguen. La influencia es fuerte y como padres nosotros tenemos que observar siempre y estar presentes en todo momento para tratar de guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Y se me hace más complicado pensar que en este caso, en el caso de Timoteo, la mamá tuvo que hacerlo de repente sin la asistencia del padre, ¿no? Pero que, bueno, por la gracia de Dios, cierto, claro. Dios usó la vida no solamente de Eunice, sino también de la abuela Loida, que no fue una enseñanza simplemente teórica, sino fue una enseñanza a su vez concisa, práctica, que le mostraron a través de su propio ejemplo, pastor. Correcto. Sí, pastor, y eso es así, yo creo que como la palabra del Señor, no tanto es lo que es la palabra de una persona, sino también los hechos, los ejemplos, en este caso de estas dos mujeres, ¿no? Como dice, ¿no? La fe no fingida, es una fe genuina, que así como mujeres judías que tenían ese principio de tener a Cristo, a Dios en su corazón, ¿no? Y eso lo ha transmitido, ¿no? Hacia la vida de Timoteo. Qué tremendo, creo que en ello nos enseña para hoy en día a cada una de nuestras hermanas, aquellas mujeres que como madres dan lugar con esa gran responsabilidad, esa perseverancia de poder instruir a sus hijos. No solamente, yo creo que ciertamente era pastor, como decimos en el área secular, yo creo que también
así como ello también damos en el área espiritual, ¿no? O como lo damos en Así la vida es, emocional, ¿no es cierto? Y creo que es claro. algo interesante. Yo, pastor, le comento, por ejemplo, algo recuerdo en mi infancia y siempre, aunque, bueno, mamá ya no está conmigo, está en la presencia de Dios, ella lo que recuerdo en mi infancia, básicamente, recuerdo de que habían problemas, circunstancias o momentos en la cual teníamos que orar y había los muebles ahí y mamá decía, vamos a orar. Y mis hermanos alrededor, ahí oramos arrodillados por un propósito, ¿no? Y así yo creo que eso, mira, tenemos en mente en nuestros corazones y de cada siervo, de sierva y testimonios que puede haber. Algo que también, pastor, nos puede Mm. comentar en la vida personal, la vivencia en la familia, pastor. Mm, Hay mucho que compartir, pastor. Yo vengo de un hogar cristiano, por eso es que mi nombre es Job Elí, ¿no? Pero algo que quería Qué comentar antes tremendo. que me olvide es que Sí, pastor. si nosotros vamos a la Biblia, notamos que Eunice y Loida no eran Ujú. pastores, ¿no? Ni siquiera eran Exacto, profetas o líderes públicos, pero su es enseñanza y cierto. testimonio formaron a un gran predicador del Evangelio, reconocido por el mismo apóstol Pablo, quien le da el calificativo de tener una fe no fingida. Y eso podemos nosotros observar en el texto que usted ha leído, 2 de Timoteo capítulo 1, verso Así es. 5. Pablo dice, Ujú. trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó Gloria a primero Dios, es en así. tu abuela Loida y luego en tu madre, Eunice, y Ujú. repite Pablo, mira, y estoy seguro que habita en ti también. Este versículo revela que la fe de Así es. Timoteo, pues no era una fe superficial, ¿no? Sino era una fe genuina. Eh, de tal manera que Pablo enfatiza aquella fe que tiene Timoteo, y esta fe pues era una fe congruente, que no solo queda en simples palabras, ¿no? Sino que lo expresaba Timoteo a través de sus propias acciones y de una práctica continua de seguir al Señor. Eh, pero pensemos un momento cómo mujeres sencillas o comunes llegan pues a impactar de tal manera el corazón de un hijo, ¿no? Loida, la abuela que nos muestra las Sagradas Escrituras, ella da el ejemplo primero. Loida, que es abuela de Timoteo, fue la primera en abrazar esta fe en Jesucristo. Su ejemplo de vida y su Ujú. dedicación pues a las Escrituras sentaron las bases para que luego su hija haga lo mismo ahora con su nieto llamado Timoteo. Y por otro lado está Eunice, que es la mamá de Timoteo, que es la que se encarga de instruir a Timoteo continuamente, dejándole un legado a Timoteo. Y recordemos que la instrucción pues no es una sugerencia, sino es una demanda de parte de Dios para todos aquellos que creemos en Él, ¿no? Dice, instruye al niño en su Así es, camino, y pastor. cuando fuere viejo, no se apartará. Y No creo se que vemos apartará de él. claro ejemplo en Timoteo de lo que hizo esta mujer, su madre, y que en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, nos va a Ujú. decirnos que, aquí lo tengo, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, dice, las Las sagradas sagradas escrituras, las escrituras. cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Notemos que Timoteo desde la niñez fue instruido, y Dios a quien usó, bueno, no usó quizás a líderes reconocidos, en este caso, no usó a algún profeta, no usó de repente alguna institución que le pudiera formar
a Timoteo, sino usó a mujeres muy sencillas, en este caso a la mamá y a su abuela Loida. Qué interesante y qué sorprendente cómo nuestro amado Dios hace las cosas tan maravillosamente. Qué bien, pastor, escuchar de esa manera estos argumentos tan valederos que va a influenciar también al hablar este asunto, este tema, a todas nuestras hermanas, a todas esas mujeres que con gran responsabilidad lo dan y que de generación en generación. Entonces, esto, como decía, pues y reitero, una perseverancia, la persistencia y aún más de enseñar, ¿no? Dar su tiempo, aún desde de su edad, ¿no? Tan pequeño, de instruir a sus hijos. Yo creo que en la gracia de nuestro Dios, Dios nos ha dado su palabra, amada iglesia, amadas hermanas, hermanos, las familias, la cual nosotros tenemos que, con esta base bíblica, con estos principios, que como decía nuestro amado pastor Job, no es una opción, sino es algo que debemos tomarlo como principio en nuestra vida de familia, de hogar, y que más, como tanto como padres, como las madres que dan esa responsabilidad, enfatizar y digamos a nuestros hijos, que también Dios siempre va a poner, encaminar las vidas de esta manera, cumplir el propósito que Él tiene también para nuestros hijos. Es cierto, en realidad es algo tremendo que no es algo imaginativo, no es algo, una utopía, sino creo que es algo que en el creer en Dios y aplicar estos principios en la gracia de Dios. Y de esta manera, hablando de estos legados, ¿no? que le dio, digamos, estas dos mujeres a Timoteo, y el gran producto de ser siervos y siervas de Dios, ¿no? Es algo tremendo en que Dios ha permitido. Hay resultados. Así No es, solamente la tarea, como dice nuestro hermano pastor Job, bueno, es un tiempo como madre, sino ahí estaba la responsabilidad de enseñar aún las escrituras. No eran mujeres, digamos, como decía, preparadas en un sentido, ¿no? Digamos, para ese entonces, como hoy en día nuestro contexto es diferente. Pero yo creo que Dios nos pone eso, amado pastor, amada iglesia del Señor, para poder tener en nuestros corazones. Como decía pastor, ¿qué te puede mencionarnos de usted en la vida familiar y algo que usted nos compartía, de que usted viene de un hogar cristiano en la cual pues yo comparto y también coincidimos en ello, gracias a Dios, también vine de un hogar cristiano. ¿Qué experiencia podrían comentarnos, pastor Job? Bueno, una de las cosas que marcaron siempre mi vida fue que el asistir, por ejemplo, a la casa de oración no era una decisión que nos correspondía a nosotros, sino era una orden de los padres. Mi mamá me decía, ¿sabe qué? Tú no decides, tú tienes que ir a la iglesia, tienes que asistir a la casa de oración. Así tuviera de repente cansancio, así no tuviera deseos de hacerlo. Sin embargo, desde muy pequeño me formaron en una escuela dominical. Y gracias a Dios, pues, al día de hoy, de alguna manera, trato de servir a ese Dios que me ama tanto. Y en ese camino estamos, pastor. Bueno, eso es una de las cosas que puedo resaltar de tantas cosas que me enseñaron, bueno, en este caso, no solamente papá, sino en gran parte mamá también, ¿no? Ella siempre, a pesar de su cansancio, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus dolores, nunca dejó de asistir a la casa de oración. Y eso llevo yo en mi corazón como un gran ejemplo, que hasta el día de hoy me sirve mucho, bueno, y también me ayuda para poder hablar a mis hijos ahora. Así es, claro, pastor. Claro, y pastor. me sorprende, hablando un poquito de
de la labor que hicieron esta mamá Eunice y la abuela Loida, me sorprende lo que sembraron, en este caso lo que sembró Eunice en el corazón de Timoteo. Hay muchos padres que siembran en el corazón de los hijos rencor. Hay muchos padres que siembran, o madres también, que siembran en el corazón de los hijos, no sé, algún dolor, o siembran de repente resentimiento. Pero me sorprende que ella se encargó de sembrar algo en el corazón de Timoteo. Y de eso habla la Sagrada Escritura. Sembraron en él una fe genuina. Y eso es muy importante para nosotros, estimados padres, madres de familia. Las madres no solamente se encargan pues de alimentar el ser físico, el cuerpo de los hijos, sino también alimentemos el alma con nuestras oraciones, con nuestro ejemplo vivo y por supuesto con la palabra del Señor. Este ejemplo que Timoteo recibe impacta grandemente su corazón, porque es una fe, dice la Biblia, no fingida, de parte de no solamente Eunice, sino Loida también, que es la abuela de Timoteo. Y si queremos impactar pues en el corazón de nuestros hijos aquello, hay que esforzarnos y dedicarnos a poder darle aquella enseñanza a través de nuestro buen testimonio, a través de nuestro claro ejemplo. Entiendo yo que la formación de nuestros hijos gira alrededor de varios factores, ¿no? Varios factores ambientales como la cultura, la sociedad, la familia misma, la educación que recibe. Son factores que están inmersos en el desarrollo del ser humano. Van influencia, ¿no? Claro. Así es, influyen bastante. Pero la responsabilidad directa, inherente en la formación de nuestros hijos, Dios nos las da a los padres. Y eso tenemos que nosotros entender de esa manera. Somos responsables. Y qué mejor que el ejemplo de una madre que está cercano al hijo. Tiempos que seguramente serán valorados a través de su existencia. Pero la madre es, creo yo, el ejemplo más cercano que el hijo puede tener de cómo uno debería amar a Dios. Sí, pastor, es cierto. Y podemos decir una gran pregunta, ¿no? Y decir a todas las madres de una manera reflexiva, y como padres también que nosotros nos incluimos, ¿no? ¿Qué estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ofrecemos a nuestros hijos frente a lo que vamos viviendo? Entonces, así como Eunice, como Loida, estas grandes mujeres impartieron palabra, amor, fe, perseverancia y muchas cosas más, y muchas virtudes más, que ha dado lugar a que Timoteo también sea un siervo, un hijo de Dios. Así es. Y aún más en nuestros tiempos. Podamos meditar en ello, mis hermanas, creo que hablar de este tema y dar lugar de que Cristo, pues, ¿no? A través de su palabra, discierna, meditamos qué es lo que damos a nuestros hijos, cómo cuidamos, cómo encaminamos a nuestros hijos. Pero yo sé que estas madres que se sacrifican de una y otra manera, mis hermanas, mis hermanos, todos en casa, sacrificando, orando por la vida de sus hijos, para que yo creo que el anhelo como padres es lo mejor, ¿no es cierto, pastor? El anhelo de un padre es tan grande, ¿no es cierto, pastor? ¿Qué dice usted, pastor? Así es. Y por otro lado, estimadas hermanas, madres de familia, recuerden que Dios puede usar personas muy sencillas, comunes, para, en este caso como Timoteo, formar siervos extraordinarios. Así que nuestra confianza debe estar en el Señor. Aunque la Biblia, por ejemplo, nos dice, aunque el padre de Timoteo no era creyente,
Sin embargo, esto no impidió que Dios use la vida de Así es, mamá para poder correcto. levantar a un obrero fiel. Dios usa a estas mujeres, estimadas hermanas, para que Timoteo llegara a ser, según la Biblia, dice, por un lado, compañero de Pablo. Esta Ujú. sólida formación espiritual que recibió de parte de mamá y de parte de la abuela, lo La prepararon fe. para ser un compañero fiel y confiable de Pablo en los diferentes viajes misioneros. Por ejemplo, Hechos capítulo 16 nos dice que Pablo, el apóstol Pablo mismo quiso que Timoteo lo acompañara. Pablo tenía opción de repente de escoger a otros, sin embargo, él puso su mirada en Timoteo porque vio algo muy característico que él mismo lo califica como una fe no Mm, fingida. Y por otro exacto. lado, este mismo, este mismo Timoteo llega a ser líder en una iglesia, llega a pastorear una iglesia, se Ujú. convierte en un líder muy respetado en la iglesia primitiva. Pablo le confía la iglesia de Éfeso como para ser responsable. Eso podemos nosotros encontrar de repente en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Le dice, yo me voy a ir a otro lugar y te suplico que tú te quedes en Éfeso. Y por otro lado, Pablo le confía algunas otras tareas, le encarga que enseñe también a hombres fieles para que lo que él haga, los hombres también que él enseñe hagan lo mismo. Mira, hasta dónde trasciende la enseñanza de estas mujeres en un hombre que ha sido formado desde casa, desde hogar, desde el hogar, y ha recibido principios bíblicos, principios de fe que fueron su sustento y pudo ser un buen compañero, un buen líder, un buen pastor. Y por otro lado, como también nos dice las Sagradas Escrituras en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, que llegó a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué tal este Amén, predicador? claro. Mira, qué tal siervo, ¿no? Que quisiéramos tener esa misma fidelidad, esas mismas características representados ahora en muchos de los que servimos al Señor, que nos consideren el ejemplo que damos, no solamente en las palabras, sino en cómo amamos a Dios, cómo servimos a Dios, cómo tenemos esa fe en ese Dios tan poderoso. Pero gracias a que estas mujeres no miraron de repente los impedimentos, sino simplemente llegaron a confiar en Dios y dejaron usarse por el Señor y empezar a trabajar en el corazón de este niño para que luego llegue a ser un gran siervo de Dios. Qué importante, ¿eh? Qué bueno, pastor. Qué bueno, en realidad, escuchar de ello y al analizar estas palabras de las Sagradas Escrituras, llena el corazón y yo creo que también el corazón de que nos están escuchando, la familia, el hogar, aún toda madre que en realidad, a pesar de las circunstancias, los obstáculos en todo momento, usted tiene esa fuerza que proviene de Dios para guiar a Así sus es, hijos e hijas y no perder las esperanzas, ¿no es cierto, pastor? Yo creo que es continuar, así como es. decía, la perseverancia. Y bueno, y yo creo que es algo interesante, amado pastor, lo que hemos dado este énfasis en este tiempo, eh, cuando decimos manos que forman futuros. Y ahí están las Así es. mujeres, aquellas madres que, como decíamos, que están siempre impulsando, digamos, a trabajar y que más también aquellas mujeres que han recibido a Cristo en su corazón, de la cual van a conllevar a llevar la vida de sus hijos, su familia, su hogar, para obtener resultados, así como en Timoteo, ¿no? El resultado tan grande de ser siervo y que ahí no quedó, sino creo que ahí estamos nosotras ahora, amado pastor, como usted, como yo, y muchos nuestros amados Amén. siervos, pastores, y que también se están formando. Es algo que Dios ha dispuesto, iglesia. Es algo que Dios ha puesto en este propósito
tan grande para el hombre, para aquella mujer, para aquel niño, joven, adulto. Yo creo que es algo tremendo que podamos tener en nuestras vidas. Bien, amado Pastor Job, creo que ha sido Así es. algo interesante, importante de dar a conocer, pues, ¿no? Este tiempo y hablar de una madre, hablar de estas mujeres como ejemplo a las Sagradas Escrituras y como lo hay de muchas también en la gracia del Señor. Quizás algunas últimas palabras, amado Así Pastor es. Job, en esta ocasión. Bueno, gracias, pastor. Aprovechar el tiempo para animarles, ¿no? Animarles a las mamás y decirles que todo el esfuerzo que usted está haciendo, usted recuerde que puede llegar a trascender generacionalmente. Gracias a Eunice, Timoteo llegó a ser pastor y colaborador, decía hace momento, cercano del apóstol Pablo. Así A es. través de esta historia, estimados, a todos aquellos que nos escuchan, animarles, a través de esta historia deberíamos nosotros de poder reflexionar en nuestras grandes responsabilidades. Primero, nuestra responsabilidad como padres. No solamente hablando a mamá, ¿no? Sino también a papá un poco, quiero aprovechar. No debemos nosotros subestimar el poder de nuestro ejemplo. Tus hijos están observando tus acciones y están aprendiendo de lo que tú estás haciendo. Así Aprenden es. de tu vida, lo Exacto. que tú les muestras. Gloria a Entonces Dios. nosotros tenemos que ser modelos de fe, modelos de amor y modelos de servicio a Dios. Y por otro lado también hablarles un poco a los abuelos también, como Loida. Creo que es necesario siempre tomarnos un tiempo para poder compartir la sabiduría adquirida, ¿no? A través de nuestras experiencias. Un momentito llegar a los nietos y volcar en ellos toda esta fuente de inspiración y, por supuesto, de apoyo espiritual. Gloria Y por a otro Dios. lado, hablar también a los hijos. Como hijos, agradezcamos el esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos y de la influencia de fe que ellos dejan en nosotros. Busquemos pues consejos y aprendamos de la experiencia de cada uno de ellos. Y por Aleluya. supuesto a los hijos valorar el legado de fe que nos están dejando nuestros padres. Creo yo que es la mejor herencia que nosotros podemos recibir, la herencia de fe. Mejor que una herencia de repente en cuestiones materiales. Creo yo, sin dudarlo, la Claro. herencia mejor es la fe que recibimos de ellos. Para terminar, les Aleluya. comparto que Gloria a Dios. yo soy fruto de la dedicación y esmero de una madre que con mucho amor y seguramente con mucho sacrificio también supo guiarme por el camino del Evangelio. Y que no solamente me habló de Cristo, sino que me mostró a Cristo a través de su propio ejemplo. Y eso para mí es invaluable, tiene un valor muy especial. Así que les Aleluya. animo a todos, estimadas hermanas, a que sigan esforzándose, no tengan temor. A veces he escuchado en el pastorado, he escuchado a muchas mujeres lamentarse y decir: Dios me ha castigado con un hijo rebelde. Los hijos no son castigo. Según la Biblia, los hijos son bendición, herencia de Jehová, cosa de gran estima. Amén. Sino que Gloria a Dios. hay que seguir insistentemente trabajando en ellos, en el amor que tienen para nuestro amado Dios, en la fe que les va a sostener en todo momento. Así que una vez más, ánimo, estimadas hermanas. Sé que muchas veces es complicado, difícil, posiblemente va a llegar tiempos en que van a tener que derramar lágrimas. A veces quizás se sientan solas en esta lucha de criar a hijos. De repente se sienten muy poco entendidas. Sin embargo,
hay alguien que está con nosotros, que nos dice a través de su palabra, Josué capítulo 1, verso 5, no te dejaré ni te desampararé. Ese Dios que ha prometido estar con nosotros, Él está en esta lucha y nunca te va a dejar sola. Así que ánimo y Amén. sigan para Gloria a Dios. adelante con la ayuda de Dios. Aleluya. Gracias, Pastor Job, por estas palabras y estos consejos gratos que nos permite y escuchar, y aquí quienes también nos escuchan, ¿no? A través de este medio, recibamos todo ello, que eso es bendición para nuestra vida, bendición para nuestra familia, bendición para usted, hermano, Amén. y que más de manera especial para todas las madres que, va dando estas pautas para acercarse a la celebración del Día de la Madre. Por supuesto, el amor a una madre es en todo tiempo. Gloria al Señor. Y bueno, desde aquí, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo, a nombre de ellos, agradecemos a Dios, agradecemos a cada uno de ustedes por este tiempo de escucharnos, y lo pasen de lo mejor, algo muy hermoso en familia, y resaltando siempre la vida de una mujer que también, como decíamos, manos que forman futuros en la gracia de Dios. Así Muy bien, haremos una Así es, oración, pastor. pastor. Si me permite aprovechar este tiempo para expresar también mis saludos y reconocer una vez más el esfuerzo a todas las madres de familia que como Eunice y Loida se esfuerzan diariamente en formar a sus hijos con una fe sincera y como ejemplo de servicio al Señor. Celebramos a las madres que, como repito, Eunice y Loida, están formando futuros líderes, aunque aún no lo vean, ¿no? Que la historia de Timoteo, estimados, amados en Cristo, que la historia de Timoteo nos inspire a valorar la fe que hemos recibido y a transmitirla a las siguientes generaciones. Que seamos como Loida y Eunice, sembrando siempre la semilla de la fe en el corazón de aquellos que nos rodean. Que nuestro amado Dios siga bendiciendo grandemente. Y sí, de acuerdo, oramos, pastor. Amén. Muy bien, ya dando Amén. término, vamos a hacer una oración especial en la gracia de Dios para todas aquellas mujeres, hermanas, en la gracia del Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, este tiempo Sí, que hemos podido resaltar Agradecemos, Padre, a través de tu palabra, por tu Señor, bondad, como estas dos mujeres por tu que amor. también, Señor, han encaminado en la vida de Timoteo, han podido influenciar tremendamente, aún en su sencillez, aún en el contexto que han vivido, Señor y Dios mío, pero de ti ha provenido, Señor, toda bendición, toda palabra, toda sabiduría para que estas mujeres puedan guiar a Timoteo. Yo sé que también, Señor, has de tú dar en estos tiempos a cada mujer, a cada hogar, familia que existe, formada, Señor, a tu pueblo, bendito Dios, para que pudiera, Señor, ser encaminada y de esta manera, con el legado de cada uno de ellos, con la palabra vertida, Señor, a su tiempo, Señor Jesús, sean hombres, aquellos hijos, aquellas mujeres, hijas, para ser un bien, una buena persona, un buen ciudadano, una persona en la cual, Señor, se encamine a tus principios, Señor y Dios mío. Gracias, Dios Todopoderoso. Oramos aún más, Señor y Dios mío, de todo corazón por todas aquellas mujeres, madres que se sacrifican de una y otra manera. Y sé que derramarás toda bendición en Cristo Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, oh misericordioso, por este tiempo. Bendice aquí también a tu siervo, Pastor Job. Dios Santo, bendice su vida, su corazón, su familia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Y amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Job. Saludo por casa y bendición para cada uno de ustedes y a todos los que también nos escuchan.
y nos van a escuchar en el tiempo disponible. Muchas bendiciones y hasta otra oportunidad. Gracias.